Buenas tardes, mi nombre es Julio César Franco, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada en la UNAM, Universidad Abierta y a Distancia de México, y estoy cursando la materia de nutrición en el ciclo de la vida. Esta actividad es el foro 1 y se relaciona con nutrición en el embarazo. Vamos a ver los temas que se están solicitando para este foro. Bueno, primero vamos a definir el embarazo, porque como vimos, el tema es nutrición en el embarazo. Vamos a definir entonces primero lo que es este. El embarazo es la etapa por la que una mujer fértil, cuando es la etapa por la que una mujer pasa cuando es fértil y un ser humano se gesta en su vientre. Este comienza en el momento de la concepción y culmina con el parto. Esto significa que el embarazo dura de 38 a 40 semanas después de la última fecha de la menstruación. Y se inicia precisamente con, como dijimos en la concepción, cuando el espermatozoide fecunda al óvulo. Esto pasa aproximadamente 14 días antes de la próxima menstruación. Y bueno, dijimos que culmina con el parto. En esta etapa, lo que sucede es que hay una pronta división en las primeras etapas del embarazo, una pronta división celular del ser en desarrollo, y debe de haber un mantenimiento de sus procesos vitales y la maduración de los órganos y sistemas de este feto que está en formación. Por ello, es muy importante que la mujer tenga una supervisión médica y un control nutricional cercanos. ¿Por qué? Porque en la medida en la que tenga una buena alimentación y una buena nutrición, va a poder satisfacer las necesidades de formación de este nuevo ser, pero asimismo ella va a tener una salud, un estado de salud óptimo, que bueno, le permita la buena formación o la óptima formación de este ser en gestión. Bueno, hay ciertos cambios que experimenta la mujer, hay ciertas adaptaciones y modificaciones. Es increíble ver cómo el cuerpo de la mujer está preparado, está diseñado para experimentar todas estas adaptaciones y todos estos cambios. Bueno, hay adaptaciones fisiológicas, metabólicas y de otra índole. Nos vamos a enfocar a las fisiológicas. Entre ellas podemos encontrar la aparición de edemas periféricos inferiores, en sus piernas principalmente, taquicardia inusual leve, y distensión venosa y yugular. Estos efectos son provocados por el incremento del espesor en las paredes ventriculares, dado pues el volumen sanguíneo que hay en ellas. Ajá. Puede presentar también náuseas, debilidad, mareos o síncope, provocados por la posición supina del útero, que comprime la vena cava inferior, lo cual provoca una disminución del retorno venoso al corazón. Y bueno, por eso vienen estos mareos, por la insuficiencia también que presenta en su cuerpo pues bueno, de oxígeno por este mismo efecto. Más adelante vamos a ver los cambios que tiene en el sistema respiratorio y pulmonar, ¿no? También estas náuseas, debilidad, son provocadas por las hormonas, como la gonadotropina y los estrógenos y la progesterona. Vamos a encontrar también en la mujer dilatación de los capilares de la mucosa nasal, orofaringia y laringia. Esto sucede en la cuarta semana de la gestación. Tenemos también un ascenso diafragmático por la presencia del útero. Como dijimos hace un momento, pues ejerce cierta presión, lo que disminuye la capacidad residual funcional respiratoria. Pareciera que tenemos una capacidad pulmonar total también disminuida, pero esta no es como tal, porque hay un efecto contrarrestante por el aumento de la circunferencia torácica. Aumenta de 5 a 7 centímetros. Y esto es provocado por la relajación de los músculos intercostales y el músculo liso bronquial. También tenemos algunos cambios mecánicos en el tracto alimentario como consecuencia del útero en crecimiento. Tenemos reflujo gastroesofálico, tenemos pirosis. La pirosis es como una sensación de ardor, principalmente abajo del esternón, provocada precisamente por la acumulación de los jugos gástricos. Encontramos también desarrollo el estómago se desplaza hacia arriba, conduciendo un eje anatómico alterado. Son todas las adaptaciones que sufre el cuerpo de la mujer, pues precisamente por la presencia de este nuevo ser. Y dentro de las metabólicas, como adaptaciones, más adelante vamos a ver las modificaciones, es que el almacenamiento de nutrientes para soportar la demanda del feto y la placentaria, las maternas en la gestación tardía y la lactancia. Tenemos un incremento del tejido adiposo porque necesitamos que haya un crecimiento de mamas. Se va modificando la estructura, la distribución del tejido graso. Y también tenemos algo muy importante. Durante el embarazo hay un aumento en la demanda de insulina. Va a haber ciertos cambios. Va a haber resistencia a la insulina, después va a haber aumento en la sensibilización, etcétera.
vamos a tener en general un mayor consumo de proteínas porque los aminoácidos en este catabolismo son llevados por la placenta directamente al feto, lo que disminuye el catabolismo proteico y esto hace que las reservas lipídicas se utilicen como fuente de energía. Ahora bien, ahora sí vamos a ver las modificaciones funcionales y metabólicas que se presentan en los diferentes sistemas. Primeramente, el sistema cardiovascular. Bueno, vamos a encontrar incremento en el volumen sanguíneo. Esto inicia en la semana 6 de gestación y alcanza un volumen de 4.700 mililitros a 5.200. Hay un aumento de medio litro para la semana 32 de gestación del volumen sanguíneo. Como consecuencia de este incremento de volumen, pues hay una redistribución del flujo sanguíneo y principalmente el 25% de ello se va al útero y a la placenta. Tenemos aumento de irrigación en la piel, en los riñones, en las glándulas mamarias. Tenemos un incremento del gasto cardíaco por el ventrículo izquierdo por minuto. Tenemos también un decremento en la presión arterial, esto es muy importante, hasta llegar a un punto muy bajo entre las semanas 16 y 20. A partir del tercer trimestre comienza a subir hasta llegar a los niveles normales antes del embarazo. ¿Cuáles son las modificaciones que se presentan en el aparato respiratorio? Como dijimos, pues bueno, la, mm, los pulmones pareciera que se ven contraídos por el crecimiento, la presencia del feto, pero también se reduce el volumen de reserva inspiratoria. Esta es, la reserva inspiratoria es el volumen adicional por encima del volumen normal. En el primer trimestre, este volumen de reserva aumenta como resultado de la capacidad residual funcional. Vamos a tener también un aumento en el consumo del 20% de oxígeno, ya que la tasa de la relación entre la tasa metabólica y la demanda de oxígeno es directamente proporcional. El volumen respiratorio aumenta de un 40 a un 50%, esto por el incremento del volumen corriente, y también está inmiscuido el potencial de oxígeno que aumenta y el CO2 disminuye, por tanto. Mientras que el bicarbonato amortigua este cambio. La sabiduría del cuerpo es increíble. Respecto a los cambios endocrinos, tenemos, bueno, se preparan las glándulas mamarias para la alimentación, la leche materna, y para ello la hipófisis incrementa 3 veces su tamaño, como consecuencia de la hipertrofia y la hiperplasia de las células. Vamos a encontrar también un aumento en los niveles de cortisol por la producción placentaria de la corticotropina. Ok, renales y urinarios. Vamos a tener retención de sodio en las mujeres embarazadas. Esto es provocado por la disminución de las resistencias vasculares periféricas, que surgen como un efecto hormonal y por la reducción de la tensión arterial. Vamos a tener un incremento del tamaño de los riñones, más o menos un 30%, un aumento del flujo plasmático renal del 40 al 65% y también un aumento en la tasa de filtración glomerular del 50 al 85%. Este es significativo. El aumento de la tasa de filtración produce una disminución de concentraciones séricas de creatinina, esto es en la sangre, y también de urea. Vamos a encontrar cambios funcionales en los tubos proximales, lo cual produce glucosuria, que esto es la presencia de glucosa en la orina, que no se relaciona con variaciones en los niveles de glucosa. Vamos a tener disminución del umbral de estimulación de la hormona antidiureica, y esto hace que disminuyan los niveles séricos de sodio. Bueno, respecto a los cambios metabólicos que experimenta la mujer embarazada. Vamos a dividirlos. Hay una etapa como de inicio, las etapas tempranas del embarazo, y después una etapa tardía. En la etapa de inicio digamos que predominan los procesos anabólicos. Esto es de formación de algo más complejo a partir de lo simple. ¿Qué sucede? Hay un aumento en las reservas de grasa, hay aumentos pequeños en la sensibilidad a la insulina. Esto porque las células betas del páncreas van a experimentar como una producción, un aumento en la producción celular, multiplicación de tejidos también, y esto aumenta la secreción de insulina. Vamos a tener almacenamiento de nutrientes para soportar las demandas del feto y también de la misma mujer embarazada, del cuerpo de la mujer embarazada. Los niveles de glucosa se mantienen normales en ayuno, y esto es debido a que el feto utiliza la glucosa, porque hay aumento de la glucosa en los tejidos periféricos, hay disminución de la producción hepática de glucosa y almacenamiento de esta en forma de glucógeno. Ahora vamos a la etapa tardía, esto es, predominan los procesos catabólicos, esto es, de ir de una sustancia compleja a una más simple. Vamos a encontrar en la mujer, en la etapa tardía del embarazo, un aumento en la resistencia a la insulina. Esto comienza en el segundo trimestre y tiene un pico en el tercero. Lo que sucede es que va a haber mayores concentraciones de glucosa y ácidos grasos libres que se utilizan para el crecimiento del feto. Vamos a tener por ahí en el segundo semestre una producción hepática de glucosa en aumento.
alrededor de un 30% en ayunas. Esto es importante considerarlo porque podría verse que está subiendo la glucosa, que estamos llegando a un punto de como de diabetes, pero esto en realidad no está sucediendo. Es una adaptación del cuerpo, es una modificación del cuerpo. Va a haber un incremento en el tejido adiposo en la mujer que provoca un aumento en la demanda de insulina también, porque vamos a tener más tejido adiposo. Vamos a tener un aumento del colesterol y triglicéridos en sangre, en especial en el segundo semestre. La lipólisis, que aumentó en su momento, libera glicerol, que sirve como sustrato para la gluconeogénesis materna. Y esto hace que la glucosa se mantenga, pues digamos, idónea para el consumo del feto. En el ayuno, los ácidos grasos libres se convierten en ácidos, en grupos cetónicos en el hígado. Y estas cetonas cruzan la placenta para ser empleadas por el metabolismo fetal. Es muy importante identificar que la grasa va a ser la fuente de energía en las etapas tardías del embarazo. Bueno, es muy importante en las mujeres ver cuál es la ganancia de peso conforme va aumentando el embarazo. Pero la referencia es precisamente el índice de masa corporal en la etapa pregestacional, esto es antes del embarazo. Entonces se hace una evaluación del índice de masa corporal antes del embarazo y se determina si tenemos un estado de bajo peso, un peso normal, bajo peso u obesidad. Esta tabla que estamos viendo nos muestra cuál es el IMC que debe obtener, que tiene que tenerse, que se identifica para dar un diagnóstico de bajo peso, normal o sobrepeso u obesidad, y hay una ganancia de peso total que debe llevarse a cabo. En el primer trimestre es aproximadamente de 0.5 a 2 kilogramos la ganancia de peso. Y después, como vemos en la última columna, en el segundo y tercer trimestre vamos a tener una ganancia promedio en libras por semana de 0.5 kilogramos, esto está en libras, y para el caso de peso normal y bajo peso en la mujer. Sin embargo, cuando ella presenta sobrepeso u obesidad, esta ganancia de peso tiene que ser menor. ¿Por qué? Pues para compensar precisamente ese estado de obesidad y sobrepeso que, pues que se está presentando, ¿no? No debe de ser de manera proporcional siempre. Es importante saber el estado nutricional de la mujer embarazada antes del embarazo. Bueno, como conclusión, los efectos nutricionales en el embarazo pues son de vital importancia, ¿no? Tenemos vitaminas, tenemos minerales, que inclusive en una mujer sana, que no tiene sobrepeso, por ejemplo, o que no ha tenido que no está pasando por ninguna patología, inclusive en estas mujeres se prescribe algunos suplementos alimenticios para apoyar este proceso de formación del feto y que el embarazo llegue a un buen término. Es importante, como habíamos dicho, identificar cuál es su situación en cuanto a peso. Si tiene un peso normal antes de haberse embarazado, para saber cuál va a ser el seguimiento, la ganancia en peso que va a tener. Todos estos elementos son indispensables para poder determinar una recomendación nutricia para la mujer embarazada que siempre contribuya a su estado de salud como mujer embarazada, pero también para que contribuya y proporcione los elementos necesarios, los nutrientes para el crecimiento del feto. Por tanto, la nutrición es uno de los factores determinantes para un buen embarazo. Bueno, agradezco mucho su atención y espero haya sido de su interés. Hasta luego.